A la mañana siguiente, Andreas se levantó antes de lo habitual, porque había dormido excepcionalmente bien. Pasó un buen rato pensando, se acordó de lo que le había ocurrido el día anterior y tuvo que admitir que era un milagro, un verdadero milagro. Como había pasado la noche caliente, cubierto con el periódico, y había dormido tan bien, mejor que en mucho tiempo, decidió lavarse, algo que no había hecho desde hacía meses, desde que había llegado la temporada de frío. No obstante, antes de desvestirse, volvió a meter la mano en el bolsillo interior izquierdo de la chaqueta, donde, según recordaba, debía de encontrarse la prueba palpable del milagro o lo que quedaba de ella. Luego se acercó a la orilla del Sena y buscó un lugar apartado para lavarse, por lo menos, la cara y el cuello. Sin embargo, se le ocurrió pensar que debía de haber muchas personas, tan míseras como él, gente venida a menos, como no dudaba en calificarse ahora a sí mismo, aunque no se atreviera a reconocerlo en voz alta, que podían observarle mientras se aseaba, y terminó renunciando a su propósito, contentándose con sumergir las manos en el agua. A continuación se puso de nuevo la chaqueta, rebuscó una vez más en el bolsillo interior izquierdo para comprobar que el billete seguía allí y se sintió enteramente limpio, se diría que transformado. Se puso en marcha para ver qué le deparaba el día, uno más de los que se había acostumbrado a desperdiciar desde hacía tanto tiempo que ya ni siquiera se acordaba, y pensó en dirigirse, como en otras ocasiones, a la rue des Quatre Vents, donde se encontraba el Tari Bari, un restaurante ruso-armenio, donde solía gastarse en alcohol barato el poco dinero que casualmente conseguía. No obstante, se detuvo en el primer kiosco de prensa por el que pasó, atraído por las imágenes de los semanarios, pero movido además por la repentina curiosidad de saber la fecha en la que estaban y qué día de la semana era. Así que compró un periódico, vio que era jueves, recordó que él había nacido un jueves, y sin mirar la fecha, decidió que ese día en concreto sería el de su cumpleaños. Enseguida se apoderó de él esa ilusión infantil que siente uno de niño los días de fiesta, y sin vacilar un solo instante, resolvió poner en práctica sus buenos propósitos, que podríamos calificar incluso de nobles, y en lugar de entrar en el Tari Bari, con el periódico aún en la mano, buscó un local más decente para tomarse un café, con un chorrito de ron, eso sí, y comer un bocadillo. Orgulloso de sí mismo, por más que vistiera harapos, entró en un bistró de estilo burgués y se sentó a una mesa, aunque hacía mucho que lo suyo era estar de pie en la barra de una taberna, o más bien apoyado en ella. En este caso tomó asiento, y, como justo enfrente de él había un espejo, tuvo que enfrentarse a su propio rostro. Fue como si en ese instante volviera a conocerse a sí mismo. Y se asustó. Comprendió entonces por qué les tenía tanto miedo a los espejos en los últimos años. A nadie le gusta contemplar su decadencia. Mientras uno no lo tiene delante de los ojos, es poco más o menos como si careciera de rostro o siguiera conservando el antiguo, el de la época anterior al declive. Esa mañana, como hemos dicho, se llevó un susto, sobre todo cuando comparó su fisonomía con la de los hombres, prósperos y respetables, que se sentaban en las mesas vecinas. Hacía una semana que se había hecho afeitar, mal que bien, como se pudiera, por uno de sus compañeros de fatigas. Siempre había alguien que ofrecía a sus hermanos este tipo de servicios a cambio de una modesta compensación. Sin embargo, ahora que había decidido comenzar una nueva vida, tenía que afeitarse en condiciones, como es debido. Así que se le ocurrió acudir a una barbería de verdad antes de pedir nada.